los promedios van a dejar de existir a partir de la próxima temporada en el ascenso. Hasta ahora, digamos, en la Superliga aún no se ha definido nada. Recordemos que la Superliga es un ente aparte, un ente autónomo de la AFA. Justamente la AFA ha definido esta semana... La Superliga no, en el ascenso sí, a partir de la temporada que viene, 2019-2020. Se va a dividir el campeonato, va a volver el viejo apertura y clausura. Sí. Va a haber 2 zonas en la B Nacional, por lo menos estamos hablando. Sí. De los equipos de Capital y Gran Buenos Aires y del otro lado los del interior. Bueno, les cuento. Por eso de la noche a la mañana suben varios de la B Metro, ¿no? Que suben 5, 4 directos y 1 por reducido. Les cuento, por ejemplo. Bueno, obviamente que esto significa que se va a eliminar el coeficiente de promedios. Ese famoso coeficiente de promedios del cual se habló tanto porque recordemos que hace muchísimos años, hace 36 años que se está implementando, que se utiliza en este país. Y vamos a hacer una especie de lupa sobre qué son los promedios que fueron. Ahora te voy a contar. Muy bien. Hay De también los países serios del mundo, el único. Ahora te voy a contar. Sin ninguna duda, ya te lo digo. Ahora te voy a contar qué pasa en el resto del mundo de los Quítame promedios. todas las dudas. Y donde los equipos grandes cambiaron, perdón que te interrumpa, pero cambiaron porque ahora saben quiénes son los 5 grandes. Usted se está adelantando, déjeme contarle. Le digo quiénes son rápido. Boca, River, sí. Barraca Central, el equipo de Chiquitapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Bueno, lo sigue Riestra y Acasuso. Esos son los 5 grandes hoy con el poder de los arbitrajes que tienen, ¿no? Yo pondría un entrecomillado Sebastián Fabri. Los 5 grandes son... Claro, es una realidad. Después los mamarrachos de los árbitros que dirigen en ascenso, ¿no? Ahí está. Bueno, se ha descargado Sebastián Fabri. Ahora sí voy a arrancar con el informe, si ustedes me lo permiten. Por favor. Se eliminará el sistema de coeficiente de los promedios. ¿Qué son los promedios? Les cuento para la gente que no sabe, que nos está escuchando. Es una acumulada, ¿sí? Un producto, una división de los puntos obtenidos durante 3 temporadas sobre la cantidad de partidos. Por ejemplo, si vos obtuviste 120 puntos en 3 temporadas, tuviste 40 partidos, ¿sí? Tu coeficiente de promedios va a dar 3. Vamos a decir ejemplo así, a grosso modo, como para saber un poquito de qué se trata. Sí, para entenderlo, claro. Para entenderlo. Y vamos a decir que en realidad esto se inventó en Argentina, ¿sí? Así como se inventó, por ejemplo, la virome. ¿Quién estaba en el poder en ese tiempo? Exactamente, así como se inventó la virome, el colectivo, como se inventó el dulce de leche. Los promedios también. Las cosas buenas y las cosas malas, en este caso el sector de las malas. Exactamente. Uno se preguntará, ¿no? Obviamente, como contaba Cevita, cómo surgieron todas estas cosas de los promedios, ¿sí? Y en un principio se hizo y se utilizó a partir del 81. En el año 81, San Lorenzo, uno de los denominados, por ejemplo, por lo menos hace un tiempo, uno de los denominados 5 grandes por gran poder de convocatoria, sí, y etcétera, desciende San Lorenzo y Julio Humberto Grondona decide comenzar a utilizar los promedios. Nuevamente, tengo que decir, porque no era la primera vez que se habían utilizado en Argentina. Una segunda vez. Los promedios se habían sido inventados ya hace un tiempo. Y vamos a remontarnos en realidad al año 57, porque quien presidía la Asociación del Fútbol Argentino era el señor Raúl Colombo, que en ese momento decidió hacer 2 temporadas, una acumulada. Ahora tenemos 3 temporadas, ¿no? La acumulación de puntos de 3 temporadas. En ese momento decidió hacer 2 temporadas, ¿sí? Vamos a decir que en ese tiempo que él fue el dirigente, él fue el inventor, él fue el real precursor y no el señor Julio Grondona. Exactamente, les trajo amor a algunos equipos y a otros no. El señor Raúl Colombo, vamos a decirlo. Algunos dividen por más y otros por menos. Exactamente. En ese caso, primero fue una prueba piloto de 2 temporadas, la temporada 57 y 58, ¿sí? Y luego que se comenzó a utilizar el modelo que tenemos actualmente en las 59, 60 y 60. Dijiste en el 57, ¿no? O sea, exactamente. Desde ahí, o sea, después se separó ese... Exactamente. Fue una prueba que solo duró principio 2 años, ¿sí? 59 al 61, y en ese año descendieron Lanús y los Andes, y si se hubiera regido por la tabla anual, que debería ser así, como Seba dice en muchos países serios del mundo, hubieran descendido los Andes, que se había tenido una mala temporada, pero Ferro, no Lanús. Mi amigo se llama Billetín. Ahí está, bueno, ahí está. Cami, de alguna manera, ustedes saben que Cami no dice nada porque no puede, no tiene micrófono, pero sí con la botonera. La botonera es una persona más. Acá sabemos, estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Más o menos. Cuestión, 20 años después, un poquito más, 20 años después, Julio Humberto Grondona decide, con esto de San Lorenzo, que se va a la B, intentar beneficiar a los grandes, porque es cierto, porque la realidad es que los grandes, al ser con una gran poder de convocatoria, vamos a decir, generaba más negocios, generaba más ingresos de dinero, exactamente. Sí, lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Exactamente. Con lo cual dijo, los grandes no deberían poder descender, no tienen que poder descender. Entonces inventó esto de los promedios, un acumulado de 3 temporadas en el cual
en teoría, los grandes deberían poder sacar ventaja, porque claro, con 3 temporadas, equipos mucho más extensos, presupuestos mucho más extensos, podían estar aventajados de cuanto a sus posibilidades con respecto a los equipos que recién entraban, ¿sí? Que obviamente tenían que dividir por 3. Dividían por 1, mejor dicho, ¿sí? Y no dividir por 3, con lo cual, si no ganaban partidos, podían rápidamente irse y volver, digamos, de la categoría de la cual venían. Con lo cual, ¿qué pasó en esos 2 años? Digamos que si bien se implementó en el 81, a partir del 83 se empezó a regir, obviamente, porque era temporada 81, 82 y 83, ¿no? Ese año justamente, y paradójicamente, el Racing Club de Avellaneda desciende, por primera y única vez, a la B Nacional, junto con Nueva Chicago, ¿sí? Aunque uno, si debería juzgarse y debería ver qué hubiera pasado en una tabla anual, hubiera descendido River y Racing de Córdoba, que había Racing de Córdoba, que es el que le gana el partido final a Racing. Exactamente. River Plate, que había cosechado hasta ese momento la peor campaña en su historia, River Plate, ni más ni menos. Con lo cual, en un principio parecía que iba a beneficiar a los grandes, pero no terminó siendo tan así, porque en realidad a veces depende de si tenés buenas o malas campañas. Por ejemplo, vamos a ver qué pasó, por ejemplo, con una contradicción importante. Vamos a decir, en el 89, Argentino de Rosario fue subcampeón en la B Metropolitana y descendió a la C, por ejemplo. ¿Pero cómo puede ser? Fíjense, no sé si una contradicción, pero sí una curiosidad de este sistema, ¿no? Que uno puede tener una buena campaña en un torneo, pero si acumuló 2 campañas malas anteriores, sí, puede descender. Lo mismo pasó... Por eso es ridículo el promedio del descenso. Exactamente. Ustedes recordarán seguramente en Clausura 2004, cuando Talleres terminó tercero y participó, clasificó Copa Libertadores, sí, pero descendió luego de jugar la promoción con Argentinos Juniors. Por ejemplo, entre otros casos paradigmáticos, muchísimos casos paradigmáticos que han marcado la historia de los promedios. Ustedes se preguntarán, ¿sí? ¿Qué otros países implementaron? Porque Argentina fue el precursor de los promedios. ¿Qué otros países implementaron? ¿Cuántos? A ver. Son 4 países los que han implementado este sistema. Son 4 países, además de Argentina, obviamente, los que mantienen también el sistema de promedio. Aunque no lo crean, no es el único Argentina. Sí, vamos a ver los otros que se suman. El primero que siguió a Argentina, creo que tiene mucho que ver con la cercanía, con la parecida, vamos a decir que es muy parecido con Argentina, Uruguay. Uruguay en el 85 se sumó a esta campaña de los promedios, de la acumulación, del acumulativo de las 3 temporadas. México, desde 1991, que tiene los promedios en su liga mexicana. Colombia, desde 1995/96, también la tiene, y el caso más paradigmático de todos los promedios de la historia del fútbol mundial, lo tengo que decir porque acá tenemos el dato, porque Bolivia, desde 1995 y 96, también tiene los promedios, pero en 2010, el dato duro es que Jorge Wilstermann, equipo que ha competido en competencias internacionales y todo, debió descender por este sistema de los promedios, a pesar de haber salido campeón. Imagínense, imagínense podría haber pasado, la paradoja que tiene este sistema. Saliste campeón y te fuiste a la B. Exactamente. Si lo tenemos que decir así rápidamente para ir cerrando este informe. Hay que decir, por ejemplo, o te pones a llorar? ¿Qué haces? Exactamente. ¿Es tan ridículo? ¿Qué hacemos? Que actualmente no son los 4 equipos que podrían irse a la B, digamos, en la actual Superliga Argentina, sino que, por ejemplo, Patronato, San Lorenzo, Belgrano y Argentino serían los que deberían estar ascendiendo, obviamente. Sí, si fuera por la tabla. Exactamente, y no los que hay actualmente, que son Patronato, Belgrano, Tigre y San Martín de Tucumán. Estos últimos que dije hace un rato son los que dijo Seba, los últimos de las 4 de la tabla de esta temporada. Que se va a implementar en la temporada que viene en el ascenso y no todavía la Superliga. De decir que la Superliga todavía sigue siendo el poder del fútbol. Exacto. Y veremos después si se da, ¿no? Porque, por ejemplo, equipos como decía, los Andes y Quilmes, que ahora están en la B Nacional, o Santa Marina y Olimpo también del interior peleando para no descender. Lo mismo hoy, por ejemplo, San Lorenzo, que tiene una muy buena campaña, una muy mala campaña, para el torneo que viene bajaría mucho el promedio. Entonces, bueno, es una cuestión de que hay equipos que hoy esta noticia le viene bien a los del ascenso. Exacto. Que hay algunos que están peleando por no descender. Bueno, y la Superliga aún no se sabe porque actualmente vamos a tener, cuando termine esta temporada, vamos a tener 24 equipos. Va a llevar un tiempo. Por temas de calendario, recordemos que esto no solamente es la eliminación de los promedios, sino también es la implementación de 2 torneos cortos anuales. Con lo cual, se dice que para este año, para la próxima temporada de la Superliga, patearía un año más la decisión de implementarlo. Aunque el secreto a voces es que se va a implementar también en la Superliga cuando llegue a 22 equipos. Recordemos que está reduciendo hace ya 3-4 años. Si hablamos hoy por hoy, si no están los promedios, el que desciende es San Lorenzo. Exacto. Hablando de promedios sí, promedios no. Para cerrar, déjame, Cevita, lo último.
¿Cómo hubiera sido el fútbol argentino sin promedios? Les cuento algunas perlitas que hemos recopilado. River, por ejemplo, no se hubiera ido en 2011, pero se hubiera ido antes, cuando salió último en el 2009, por ejemplo. Racing hubiera disputado 4 veces la promoción, 2001, 2006, 2008 y 2012. El dato más paradigmático es que Independiente pudo, digamos, con este tipo de sistema, haber disputado 2 promociones en 2002 y en 2009, y además no hubiera descendido en 2013. Claro. Jugando con este sistema de no implementación de los promedios. Y estamos nombrando los equipos grandes. Lo último, rápidamente, Newell's, que tiene 54 temporadas en primera, habría descendido en el 93 y en el 2007. Gimnasia tendría que haber descendido en el 2003 y en 2011. Unión, el más descendido de todos, con este sistema que no hubiera existido, 88, 92, 2002, 2003 y 2013, 5 veces. Huracán, 4 veces, 98, 99, 2003 y 2011. Y finalmente, Banfield, 4 veces también, 88, 96, 2007 y 2012, mejor dicho, para completar los equipos que hubieran descendido en caso de que no se hubiera implementado este sistema. Muy bien. Y estos últimos que nombraste, que todavía están en primera división, caso de Unión, caso de Banfield, caso de Huracán, que bueno, han mejorado también con respecto a las campañas que han tenido, muchas veces muy flojas, ahora están mejorando y asentándose en primera división. Yo te digo nada más que 2 cositas del tema de los promedios, de lo que estábamos hablando. Justamente hay solo 2 equipos que tienen la mayor cantidad de años y de temporadas consecutivas en primera y no descendieron hasta aquí, que son en primer lugar Boca y en segundo Vélez. ¿Sí? De los 2 equipos que más tiempo, digamos, consecutivamente estuvieron en primera división y no descendieron. Exactamente. Veremos después, ahora no, porque todavía no se implementó. Más adelante veremos cómo funciona el ascenso, pero si se da en la Superliga, ¿qué sucede? ¿Quién quedará como el famoso no descendió? Porque hay muchos hinchas de un equipo que te dicen 0 descensos, no descendí, pero resulta que es el equipo que más años jugó en la B también, de los equipos grandes. Exactamente, sí. Es el que jugó 5 años en la B. Exactamente, todo muy relativo. Finalmente, esto fue el informe sobre los promedios que creemos y queremos que próximamente se terminen.